Muy buenas a este video de anatomía humana y aplicabilidad clínica de Flor de Anatomía, y hoy vamos a empezar con el estudio de la articulación del hombro, escápulo-humeral o gleno-humeral. Y como es una articulación que tiene mucho que hablar, mucho para decir, la vamos a ir dividiendo en varios videos como venimos haciendo hasta ahora. Y hoy lo que vamos a ver es el tipo y género de la articulación, las superficies articulares y el medio de ampliación que tienen esas superficies articulares para ganar mayor congruencia o relación. Y vamos a ver los medios de unión. Dentro de medios de unión tenemos la cápsula articular, ligamentos, vamos a ver algunos de los ligamentos, y músculos y tendones periarticulares que también actúan como medios de unión, pero hoy vamos a ver hasta algunos de los ligamentos que actúan como medio de unión, y en los próximos videos iremos avanzando con el resto del contenido. Así que vamos a ir viendo entre los huesos, el estudio con los huesos, y también con imágenes para ir viendo ciertas estructuras a través de imágenes y que quede mucho más claro en esa descripción que vamos a hacer. Así que empezamos. Muy bien, aquí tenemos la articulación gleno-humeral o escápulo-humeral del hombro, y de tipo de articulación es una diartrosis y género es una enartrosis o una esferoidea, ¿sí? Con múltiples de ejes de movimiento, ya lo veremos más adelante. Y vamos a describir ahora las superficies articulares. Por un lado vamos a tener la cabeza del húmero y por otro lado vamos a tener la cavidad glenoidea de la escápula. Recordemos que este lado es el lado derecho del esqueleto, ¿sí? Y ya sabíamos cómo orientar los huesos según diferentes parámetros o referencias posicionales. Lo pueden ver en los videos anteriores, tanto de húmero como de escápula. Y vamos a decir que esta superficie articular, la cabeza humeral, constituye una esfera de forma ovalada de unos 25 a 30 milímetros de radio, con mayor eje longitudinal que anteroposterior, y se orienta hacia arriba, hacia adentro y hacia atrás, ¿sí? Y forma un ángulo con el cuerpo, si este es el cuerpo o diáfisis del húmero, y ponemos el fibrón, ponemos el eje de la cabeza humeral, entonces vemos que forma un ángulo hacia adentro de unos 130 a 150 grados, y acá tenemos 90 grados. Subimos siguiendo el eje de la cabeza humeral y ahí se abre a un ángulo de 130 a 150 grados. Y esta superficie articular está cubierta por cartílago articular o hialino, toda la cabeza humeral. Este cartílago articular es más grueso en el centro de la cabeza, donde tomará mayor contacto con la cavidad glenoidea, y se adelgaza en la periferia, y en la periferia va a estar limitado por el labio interno de esta región, que es el cuello anatómico. El cuello anatómico lo que hacía era separar la cabeza humeral de las dos tuberosidades que están por delante y por fuera, que son el troquín o tuberosidad menor y el troquíter o tuberosidad mayor, donde se insertarán los músculos del manguito rotador que veremos más adelante, ¿sí? Entonces, por otro lado, vamos a tener la superficie articular de la escápula, que es la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea, voy a girar un poquito para que se vea. La cavidad glenoidea también tiene una superficie ovalada con mayor eje longitudinal, y es más cóncava en su parte inferior, y está cubierta también por cartílago articular o hialino, que a la inversa de la cabeza humeral va a ser más grueso en la periferia y más delgado en el centro, donde se va a encontrar un tubérculo, aquí donde estaría el clavo, que se denomina tubérculo glenoideo, ¿sí? Y además ese cartílago articular va a ser más grueso por debajo que por arriba de la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea tiene una orientación inversa al de la cabeza humeral, es decir, también se orienta hacia arriba, ¿sí? Si lo giro ahí se va a ver, también se orienta hacia arriba, pero se va a orientar hacia afuera y hacia adelante para articularse con la cabeza humeral.
¿Qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Como podemos ver, si bien no es una articulación real en una persona viva, podemos decir que no son congruentes las superficies articulares. La concavidad de la cavidad glenoidea y su tamaño es pequeño y no logra albergar a toda la cabeza humeral. Es por eso que va a existir un denominado medio de ampliación que se llama labrum o rodete glenoideo, que se va a fijar en todo el contorno de la cavidad glenoidea para poder ampliar un poco más esta superficie articular y que haya más congruencia entre las dos superficies articulares. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver en imágenes qué es el rodete o labrum glenoideo y cómo es su inserción y qué caras tiene para ampliar esta superficie articular, así que vamos a verlo a través de imágenes. Muy bien, y vamos a describir al rodete glenoideo, este medio de ampliación, y nos vamos a valer de dos imágenes. Esta primera imagen, lo que vamos a ver es que es una imagen en un plano sagital de la escápula. Vamos a orientarnos, por arriba y por delante tenemos la apófisis coracoides, por arriba y por detrás tenemos la espina de la escápula o del omóplato que está cortada, finalizaría en el acromion. Por arriba de la espina tendríamos la fosa supraespinosa del cuerpo de la escápula y por debajo la fosa infraespinosa, ¿sí? De la parte posterior de la escápula, y aquí lo que estamos viendo en el centro es la cavidad glenoidea. El anillo que rodea por fuera esta cavidad glenoidea es el rodete glenoideo. Por arriba tenemos un tendón muy relacionado con el rodete, que es el tendón de la porción larga del bíceps. Por debajo tendríamos el tendón de la porción larga del tríceps, que no se ve, y alrededor hay otro anillo que contornea el rodete glenoideo, que es la inserción capsular reforzada por los ligamentos glenohumerales. En la imagen siguiente abajo vamos a hacer un poquito de zoom y lo que estamos viendo es una imagen frontal también de la extremidad superior del húmero con la cabeza, y se continúa con el cuerpo o diáfisis del húmero, y por el otro lado tendríamos el cuello de la escápula del omóplato que está conteniendo aquí a la cavidad glenoidea, ¿sí? Esto sería un hombro derecho, y tendríamos dos triángulos que vemos, uno superior y otro inferior, que constituyen el rodete glenoideo. El rodete glenoideo es un manguito fibrocapsular, es un rodete fibrocartilaginoso, que está compuesto de fibras propias y de fibras de refuerzo, que ahora lo veremos más adelante, que se compone de tres caras, ¿sí? Y vamos a marcarlas con el cursor. Una cara periférica, ¿sí? Que está aquí afuera, tanto por debajo como por arriba, una cara periférica. Una cara externa o articular, que es esta que está aquí afuera, abajo y arriba. Y una cara interna o adherente, que es esta que está aquí, ¿sí? La cara periférica lo que hace es una zona de inserción, está por fuera y es una zona de inserción de la cápsula articular, y por arriba también se inserta el tendón de la porción larga del bíceps, que se fija en la tuberosidad supraglenoidea de la cavidad glenoidea o del cuello del omóplato, y por debajo esta cara periférica también va a ser zona de inserción del tendón de la porción larga del tríceps, que se fija en la tuberosidad infraglenoidea del cuello del omóplato. Por otro lado tenemos la cara externa o articular, que va a ser cóncava, lisa, libre, y que se va a articular con la cabeza humeral. Esta misma cara externa es la que vemos en la imagen de aquí arriba, que sería toda esta cara externa o articular, que se articularía con la cabeza humeral, que no está en la imagen. Y volvemos abajo para ver la cara interna o adherente. Esta cara interna o adherente, tanto abajo como por arriba, se fija en todo el contorno de la cavidad glenoidea, pero es cierto que tiene mayor adherencia en todo el contorno en la parte inferior. En la parte superior solo se va a unir al borde de la cavidad glenoidea, por eso se dice que toma caracteres de menisco articular en la parte superior. Este rodete glenoideo entonces tiene fibras propias
que van a de un lado al otro del contorno de la cavidad glenoidea, y también tiene fibras de refuerzo. Fibras de refuerzo por arriba, ¿sí? En el polo superior de la cavidad glenoidea, que provienen del tendón de la porción larga del bíceps, y fibras de refuerzo por abajo en el polo inferior de la cavidad glenoidea, que son fibras de refuerzo provenientes de la porción larga del tríceps. La función del rodete glenoideo es que constituye un medio de ampliación de la superficie articular. Pero la cavidad glenoidea, aún reforzada por este rodete glenoideo, no llega a cubrir en su totalidad a la cabeza del húmero. Por eso se dice que es una articulación que tiene mucha movilidad y poca estabilidad o muy poca estabilidad, porque no termina de haber congruencia completa entre las superficies articulares. Por tanto, siempre va a haber un contacto parcial de la cabeza humeral con el rodete glenoide, la cavidad glenoidea, en tanto el resto de la cabeza tomará contacto con la cápsula articular y los ligamentos. Muy bien, y ya hemos acabado con las superficies articulares, hemos explicado la cabeza humeral, la cavidad glenoidea y la importancia de este medio de ampliación de la superficie articular, que por lo menos la amplía parcialmente y da una congruencia parcial entre esas superficies articulares. Y vamos a seguir con los medios de unión. Dentro de los medios de unión de esta articulación tenemos la cápsula articular, ligamentos de refuerzo de la cápsula. Algunos están en contacto directo con la cápsula en su totalidad y otros en contacto parcial. Y por otro lado tenemos los músculos y tendones periarticulares, que se los denomina como ligamentos activos de la articulación. En el video de hoy vamos a ver hasta ciertos ligamentos. Dentro de los ligamentos vamos a tener el ligamento córaco-humeral, el ligamento humeral transverso, el ligamento córaco-glenoideo y los ligamentos glenohumerales. Vamos a ver hasta el ligamento córaco-glenoideo y los ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior, junto con los músculos y tendones periarticulares. Lo veremos en los próximos videos, así que vamos a verlo a través de las imágenes. Muy bien, vamos a describir el primer medio de unión de estas superficies articulares, que es la cápsula articular. Volvemos a esta imagen y vemos la cápsula articular, que es esta línea gruesa negra hacia arriba y esta línea gruesa negra hacia abajo. La cápsula articular es un manguito fibroso que conecta ambas superficies articulares, se inserta en el contorno de la superficie articular escapular hasta el contorno de la superficie articular de la cabeza del húmero, ¿sí? Y se produce o permite una separación de unos 2 o 3 centímetros de la articulación, y esto hace que tanto esta laxitud de la cápsula como esta separación generan posibilidad de gran movimiento de esta articulación, por lo cual es la más móvil de todas las diartrosis, ¿sí? Y esta cápsula articular en la superficie escapular se va a insertar en la cara periférica del rodete, ¿sí? Como estamos viendo acá, la cara periférica del rodete glenoideo, pero en la inserción superior se va a prolongar esa inserción hasta la base de la apófisis coracoides para albergar por dentro al tendón de la porción larga del bíceps. Por lo tanto, el tendón de la porción larga del bíceps es intraarticular. Vamos a ir a esta imagen de arriba y vemos que todo este contorno es la inserción capsular reforzada por los ligamentos glenohumerales, pero lo que quiero que se vea es que aquí arriba, ¿sí?, esta inserción capsular se va a extender más allá de la cara periférica del rodete glenoideo hasta la base de la apófisis coracoides, que está aquí detrás. Por lo tanto, está recubriendo o conteniendo, dejando adentro de la articulación al tendón aquí de la porción larga del bíceps, que va a ser intraarticular, ¿sí? Por otro lado, la inserción humeral o de la cabeza humeral se va a dar diferente, ya sea en la parte superior como en la inferior. En la parte superior de la cabeza humeral se va a insertar en el labio externo del cuello anatómico. Acuérdense que el cuello anatómico del húmero lo que hacía era dividir la cabeza de la tuberosidad menor o troquíter y la tuberosidad mayor, que está aquí afuera
la tuberosidad menor o troquín que está dentro y la tuberosidad mayor o troquíter que está afuera. Por tanto, arriba, ¿sí? Esta cápsula se inserta en ese labio externo del cuello anatómico muy cerca del revestimiento cartilaginoso, pero por debajo esta inserción capsular se va a prolongar hasta 1 centímetro más abajo del revestimiento cartilaginoso, ¿sí? Hasta 1 centímetro más abajo, bajo el cuello quirúrgico, que el cuello quirúrgico lo que hacía era una línea de demarcación imaginaria que me separa o me divide la epífisis o extremidad superior del húmero del cuerpo diáfisis, ¿sí? Y esta inserción hacia abajo de la cápsula a 1 centímetro del revestimiento cartilaginoso, bajando hasta el cuello quirúrgico, las fibras superficiales se fijan en el hueso, ¿sí? Y las fibras profundas se van reflejando sobre el periósteo y van ascendiendo, ¿sí? Hasta llegar al revestimiento cartilaginoso, ¿sí? Y en este repliegue, que se van replegando hacia arriba, van levantando también a la sinovial, que la membrana sinovial cubre la cara profunda de la cápsula, y forman unos recesos llamados frenula capsulae. Es importante, bueno, o algunos lo denominan también receso axilar. Es importante definir que la cápsula articular es más gruesa hacia abajo, en la parte inferior de la articulación, donde no toma contacto directo con músculos, ¿sí? Con la musculatura, pero arriba la cápsula articular se adelgaza cuando toma contacto con los músculos periarticulares. Por lo tanto, se va a adelgazar por delante, por arriba y por detrás, porque por delante se va a relacionar con el músculo subescapular, por arriba con el músculo supraespinoso y por detrás de la articulación con el músculo infraespinoso y redondo menor, ¿sí? Músculos del manguito rotador. Muy bien, vamos a empezar a describir el segundo medio de unión de esta articulación, que son los ligamentos. Tenemos ligamentos que directamente refuerzan la cápsula articular, como los ligamentos glenumerales, y después tenemos ligamentos como el coracumeral y el coracoglenoideo y el humeral transverso, que solo están en contacto parcial con la cápsula articular. Y además el coracumeral y el coracoglenoideo ambos toman inserción en la apófisis coracoides, a diferencia de los glenumerales. Vamos a verlo a través de esta imagen, en donde tenemos, es una imagen en un plano frontal, donde tenemos la cara anterior de la escápula, la apófisis coracoides, el acromion sobresaliendo por detrás, la clavícula hacia arriba, y hacia abajo tenemos la extremidad superior del húmero, la cabeza está cubierta por los ligamentos, aquí tenemos el troquíter, ¿sí? Por dentro aquí tendríamos el troquín, y por debajo acá tenemos la corredera bicipital, donde estamos viendo la salida del tendón de la porción larga del bíceps, envuelto por su vaina serosa, y el cuerpo o diáfisis del húmero. Vamos con el ligamento coracohumeral. El ligamento coracohumeral se va a fijar en el borde externo de la apófisis coracoides, por debajo de este ligamento, que es el acromio coracoideo, del cual va a estar separado por una bolsa serosa que está en esta imagen, que es la bolsa serosa subacromio coracoidea o subdeltoidea, porque se aloja bajo esta bóveda osteofibrosa acromio-coracoidea y bajo el músculo deltoides que está aquí, y la va a separar de este ligamento acromio-coracoideo, ¿sí? Del coracohumeral que está por debajo. Este ligamento coracohumeral, cuando se dirige hacia afuera y hacia abajo, se va a dividir en dos fascículos que no se ven, pero es un fascículo troquiteriano que se fija en el troquíter y un fascículo troquiniano que se va a fijar en el troquín. El fascículo troquiteriano se va a fusionar con el tendón del músculo supraespinoso, que es este que está aquí, que está cortado, y el fascículo troquiniano se va a fusionar, como lo estamos viendo aquí, con el ligamento glenumeral superior, que sería este que está aquí por debajo, y se están ambos fusionando por arriba del troquín, en la impresión de inserción supratroquiniana del ligamento glenumeral superior. Y ambos fascículos, troquiteriano y troquiniano, van a formar un ojal por donde
donde va a pasar el tendón de la porción larga del bíceps para salir de la articulación, porque es intraarticular, y penetrar en la corredera bicipital, ¿sí? Como un dato curioso e interesante, podemos decir que este ligamento coracohumeral procede de una regresión fibrosa de inserción del tendón del pectoral menor. El pectoral menor, el músculo pectoral menor, que se fija en la tercera, cuarta y quinta costilla, se dirige hacia arriba y hacia afuera. Esas digitaciones se reúnen y se fija el tendón en la parte anterior del borde interno de la apófisis coracoides y parte vecina de su cara superior. Pero antes esta inserción se extendía, era extracoracoidea y se prolongaba por arriba de la apófisis coracoides y se fijaba en el troquíter. Pero con el transcurso del desarrollo y de la evolución, esta inserción extracoracoidea se ha fibrosado y ha conformado este ligamento que estamos viendo aquí, el ligamento coracohumeral. Por lo tanto, la inserción del pectoral menor se limita hasta su inserción coracoidea. Vamos a describir el ligamento humeral transverso. Continuamos con esta imagen, ¿sí? Recién vimos que el fascículo troquiteriano y troquiniano del ligamento coracohumeral van a formar un ojal por donde va a pasar el tendón de la porción larga del bíceps para penetrar en la corredera bicipital, y esta región se va a transformar, esta corredera se transforma en un conducto osteofibroso por delgadas lengüetas transversales que se extienden de arriba hacia abajo y desde el labio anterior o externo al labio posterior o interno de la corredera bicipital para proteger y contener a este tendón de la porción larga del bíceps, y Gordon Brody ha denominado a este ligamento humeral transverso, que en la parte superior fusiona tanto el fascículo troquiteriano como el fascículo troquiniano de este ligamento coracohumeral. Muy bien, por último vamos a ver el ligamento coracoglenoideo a través de esta imagen, que es un plano frontal de la parte posterior tanto de la escápula como del húmero y por tanto de la articulación. Aquí vamos a ver la apófisis coracoides con la escotadura coracoidea, el ligamento coracoideo transverso superior de la escápula, la espina de la escápula cortada, que tendría que acabar en el acromion, por arriba la fosa supraespinosa, por debajo la fosa infraespinosa, por fuera tenemos la cabeza humeral cubierta por la cápsula articular y tenemos el cuerpo o diáfisis del húmero, todo vista posterior de la articulación. Y aquí tenemos el ligamento coracoglenoideo, que Sapey lo define como un fascículo profundo o coracoglenoideo del ligamento coracohumeral, que se fija en el codo y parte posterior del borde externo de la apófisis coracoides, se dirige hacia abajo y hacia afuera para terminar en parte vecina del rodete glenoideo y de la cápsula articular. Muy bien, y ya hemos descrito los medios de unión, describimos ya la cápsula articular y dentro de los ligamentos describimos el coracohumeral, ¿sí? El humeral transverso y el coracoglenoideo. Luego los ligamentos glenohumerales superior, medio, inferior y todo lo que es músculos y tendones periarticulares, manguito rotador, lo veremos en los próximos videos, así que espero que te haya servido este video. Te invito a poder ver los videos siguientes para completar el hermoso estudio de esta maravillosa articulación que nos permite tanta libertad de movimiento. Así que si te gustó este video, dale un like, a compartir a la mayor cantidad de gente posible que le sirva este contenido de Flor de Anatomía. El contenido teórico va a estar publicado en Instagram y Facebook en Flor de Anatomía. Cualquier duda o consulta podés dejarla abajo en este video. Y si querés colaborar con el proyecto de Flor de Anatomía para también formar parte de clases individuales o grupales, recordá que se encuentra la plataforma Patreon, patreon.com/Flor de Anatomía, ¿sí? Lo escribo, Patreon, ¿sí? patreon.com/Flor de Anatomía, Flor de Anatomía, ¿sí? Para clases, dudas, consultas, mano a mano, uno a uno o en grupo, material disponible. Así que gracias y nos vemos en los próximos videos. Chau, chau.